Los invito a que tomen su Biblia. No andarán desarmados, ¿no? Ubíquese en el primer libro del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta de Corintios o a los Corintios. Angesita, bájale un poquito. Gracias. Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 9 al 20. Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 9 al 20. Para empezar a contextualizar, quiero darles en principio el título de esta breve enseñanza. Y el título es, quiero que atienda, porque desde el comienzo empezará usted a entender de qué vamos a hablar. ¿Tu obra ya soporta el rigor de la prueba? ¿Tu obra ya soporta el rigor de la prueba? Primera de Corintios 3, 9, 20. Nos ponemos todos sobre nuestros pies. Vamos a leer bien pausadamente y todos a una sola voz. Dice el Señor en su palabra: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, encomendamos este momento de aprendizaje, Señor, de enseñanza, de revelación. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos por tu palabra. Gracias, Dios eterno, que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu se disponga a recibir, pero también a incorporar a nuestro conocimiento y poner por acto, Señor, todo lo que aprendamos en este día. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí han construido algo? ¿Cuántos han echado ladrillo sobre ladrillo? ¿Cuántos han armado una estructura desde la base hasta la cima? A la verdad que todos lo podemos imaginar, pero pocos nos hemos dado a la tarea de edificar algo, y me refiero a algo material,
porque sí hemos edificado sobre nuestra vida. Amén. Entonces, cuando hablamos nosotros de una construcción o de la construcción de un edificio, siempre sabemos que se edifica ¿desde dónde? Desde la base, desde los cimientos. ¿Quién ha visto a un constructor empezar por el techo? Imposible, porque la misma naturaleza dicta que ese no es el orden, porque la misma gravedad termina rompiendo esa ley que quiere imponer el que quiere edificar primero el techo antes que la base. ¿Vamos entendiendo? Alguien dirá muy astutamente, pero yo puedo hacer el edificio por partes. Si se me ocurre hacer el techo, lo hago primero y después lo monto. Bueno, entendamos el mensaje. De hecho, la misma palabra habla de que no seamos astutos en querer evadir la enseñanza bíblica. Amén. Entonces, sabemos que la única casita que humanamente podemos conocer que no tenía estos fundamentos era la de la canción secular, la casita en el aire. ¿Cierto? De resto, todo arranca desde las bases, desde los cimientos. Amén. Ahora, edificar, amada iglesia, quiero que piense en esa palabra. ¿Qué puede significar para usted edificar? Edificar puede ser, pero más bien implica orden, ¿cierto? Proceso, dedicación, esfuerzo, conocimiento, inversión y oportunidad. ¿Le parece? Puede que haya otros adjetivos que califiquen esto, pero básicamente nos movemos sobre esos. Ahora, esto en cuanto a la construcción de un edificio, pero miremos lo enriquecedora que se constituye la palabra de Dios cuando cita cosas cotidianas para que entendamos las espirituales. En este caso, el apóstol Pablo hace o echa mano más bien de una analogía acerca de la construcción de un edificio, pero lo empieza a comparar con la edificación de la casa de Dios. Amén. ¿Cuál será la casa de Dios? La iglesia. La iglesia hoy en día, la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Entonces, empiezan a surgir preguntas. ¿Quiénes son llamados a edificar? Le pregunto, iglesia. ¿Quiénes? A la verdad, todos. Si nos regimos por el texto, todos hemos sido llamados a edificar. Porque el texto dice, Cristo es la base, el fundamento. Nosotros los apóstoles, las columnas o los demás fundamentos. Y de ahí para arriba cada quien construya como quiere. ¿Vamos entendiendo? Pero también decíamos que vamos edificando, ya no tomemos tanto la construcción del edificio, sino que miremos más bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos a nivel ministerial. Y hablo de ministerios naturales, no solo funcionales, que son los que operan en la iglesia, naturales. Ministerios naturales, su familia, su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus allegados, sus subalternos si es jefe, sus jefes si es subalterno. En fin. Entonces todo esto implica obras. ¿Vamos entendiendo, amada iglesia? Y los hijos de Dios definitivamente debemos vivir ¿para quién? Para Dios. ¿Por qué dudan en la respuesta?
Los hijos de Dios viven para Dios. ¿Para qué viven los hinchas de Millonarios? ¿No será para Santa Fe? A ver. Ahora, avancemos. Y oído a esto, iglesia, yo quiero que esté bien atento de esta enseñanza. ¿A cuántos nos gusta que lo que hacemos, que lo que pensamos, incluso que lo que sentimos, sea sometido a un escrutinio o a una examinación minuciosa? ¿A usted le gusta que lo observen? Es más, le pregunto, ¿a usted le gusta que lo califiquen? Cuando usted estaba en el colegio, le preguntó cómo pasó los años, si es que los pasó. ¿Recuerda cuántas previas se llamaba en ese tiempo? Exámenes de fin de año que lo ponían o no a temblar. Estaban calificando si su merced aprendió, si supo aprovechar el tiempo en el colegio. ¿Está claro? Ahora, cuando usted trabaja en una empresa, crea que a usted lo viven calificando todo el tiempo. Le califican puntualidad, le califican eficiencia, le califican responsabilidad, compromiso, rendimiento. Para todo esto hay medidores en las empresas. Usted vive siendo medido, es decir, calificado todo el tiempo. Porque a usted lo pusieron a ser parte de un edificio que en este caso se llama empresa. A usted lo incorporaron como parte de esa empresa para que usted hiciera su parte. ¿Vamos entendiendo? Ahora le pregunto, ¿y cuál es su parte entonces en la iglesia? No respondan, ¿está bien? Está claro hasta ahí. Entonces decíamos que a quien le gusta ser examinado, calificado, que su obra sea examinada en profundidad. Amén. Solo a uno le gusta que lo califiquen. ¿Usted está seguro? ¿Usted está seguro que si nos sentáramos a hablar usted y yo, como pastor y oveja, y yo te dijera, ¿sabes qué? Te voy a calificar como pastor, ¿te gustaría? ¿Te someterías? Nos convendría hacerlo. De la misma forma en que nos conviene ser escrutados por el Señor. De la misma forma en que el Espíritu Santo conoce todo lo que hacemos, somos, pensamos y sentimos. ¿Va entendiendo? Gloria a Dios. Entonces hablamos de que nos conviene. Aunque probablemente no nos guste, nos conviene. Un padre vive examinando la conducta de sus hijos. Y un padre interviene en la conducta de sus hijos. Les pregunto, iglesia. Ah, bueno. Ahora le pregunto. ¿Y un hijo podrá escudriñar a su padre o a su madre? También. Vivimos expuestos todo el tiempo a ser escudriñados de todos. Dijo el apóstol Pablo, porque nos hemos constituido en espectáculo para el mundo. Todo el mundo tenía sus ojos puestos en los apóstoles. De la misma forma en que hoy en día todo el mundo tiene puestos los ojos en los que decimos ser cristianos, aunque ellos no lo sean. La vecina vive escrutando a la vecina.
Pero mire la vecina 3 días con la misma ropa. ¿Sí? Entonces, iglesia, usted y yo sí debiésemos estar preparados para ser escudriñados, porque eso es sano. Claro, cuando se hace en la perfecta medida y la justicia que Dios ya nos ha enseñado. Si usted no está dispuesto a que su conducta sea examinada, entonces crea que no ha alcanzado la madurez suficiente para ser edificador. ¿Vamos entendiendo esto, iglesia? Gloria a Dios. Ahora, ya dijimos que sí nos conviene ser escudriñados, pero es que el texto habla de que la obra debe ser probada. Ahora le pregunto, ¿cuándo llega la prueba? ¿Cuándo le llega la prueba, en este caso, a un hijo o a una hija de Dios? ¿Cuándo le llega la prueba? Y tengo que decirle que la prueba llegará cuando usted ya haya recibido de Dios los elementos esenciales para que usted soporte la prueba. ¿Entiende? Porque ¿qué dice la Escritura? Porque Dios no nos dará pruebas que no seamos capaces de soportar, y que así como Él pone la prueba, da también la salida. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Aleluya. Entonces mire hacia dónde vamos. Usted va entendiendo, ya va mirando el camino hacia donde nos dirigimos con esta enseñanza. Que es necesario que usted y yo seamos probados. Pero para que la prueba se dé, ¿cierto? Debe ser necesario que lo que somos salga, se muestre, se exhiba. Gloria a Dios. ¿Cuándo llegará la prueba? Cuando Dios ha determinado que estás para seguir creciendo. Recuerde que Dios no le pidió a Abraham su hijo en sacrificio porque es que vio a Abraham tan desprogramado de tiempo. ¿Cierto? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando le llegó la prueba de su hijo? Aproximadamente entre 107 y 108 años. Imagínense. Murió de 175. Y a los 107, 108 años fue probado por Dios, y Dios le pidió la vida de su hijo. Sacrifícame a tu amado hijo, a Isaac. Entonces dése cuenta. No es porque Abraham estuviese desprogramado de tiempo y con 100 años ya había tenido un suficiente recorrido como para sufrir el escrutinio de Dios. ¿Usted va entendiendo esto? ¿Usted cree que Dios va a probar a Mabela? Es una niña. Está todavía bajo el cuidado de sus padres. No está en la capacidad todavía de soportar una prueba. Pero ahora le hago la pregunta a usted. ¿Usted cuántos años tiene? ¿Y cuántos años lleva en el Evangelio? Tendría que preguntarle, ¿le han llegado pruebas? Y la pregunta, ¿y ya ha sido aprobado? Porque no es solo que llegue la prueba, sino que la prueba debe provocar un efecto, ser aprobado. ¿Usted va entendiendo esto? Amén. Dios no le pidió el hijo a Abraham cuando no tenía hijos.
Dios pudo haberle dicho a Abraham a los 75 años, cuando todavía no tenía hijos, cuando recién le hacía la promesa de que iba a bendecir todas las generaciones que saliesen de sus lomos, pero no le pidió al hijo a los 75 años. Le pidió su hijo cuando ya lo tenía. Qué fácil es renunciar a algo cuando no lo tiene. De allí que seremos solo probados en las cosas que ya tenemos. ¿Entiende, iglesia? Y definitivamente la prueba siempre va a llegar porque es una evidencia bíblica, que la prueba siempre va a tocar las cosas que más amamos. ¿Usted sabe por qué es probado de esa forma? ¿Usted sabe qué esperaba Dios de Abraham? ¿O amas más a tu hijo o me amas más a mí? Ese es el asunto. Entonces, cuando Dios le pide a usted algo en prueba, no le va a pedir algo de lo que usted carezca, le va a pedir justamente lo que usted ya posee. Pero de lo que Dios ve que usted está tan asido. ¿Lo ha notado? ¿Cuántos trabajaron arduos años en una empresa para salir pensionados? Y se pensionaron y ¡pum!, se enfermaron. ¿Cierto? Y dicen por ahí secularmente, es que me cayó el año del piojo. Iglesia, vamos entendiendo esto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dése cuenta que Dios siempre lo va a probar a usted con las cosas que ya tiene y que usted tanto ama. Gloria a Dios. Ahora empecemos a mirar qué es lo que quiere decirnos el texto bíblico rápidamente. Voy a expresarlo por ideas generales para después ir desglosando. La primera de ellas, tenemos la oportunidad de ser sobreedificadores del edificio de Dios. ¿Qué piensa de eso? ¿Usted tiene la oportunidad de ser sobreedificador en el edificio de Dios? Le pregunto. Ya lo dijimos. Sí. De hecho, todos estamos en la iglesia para eso. Cada quien a su manera, pero usted y yo sobreedificamos en la casa de Dios. ¿Va entendiendo? Dice el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, lea conmigo, y vosotros, amén, y 10, bueno, entonces dése cuenta que la misma Biblia me está diciendo que todos los que hacemos parte de la casa de Dios somos sobreedificadores. Cada quien en lo suyo. ¿Usted cree que el hermano que atiende la puerta no sobreedifica la casa? Amén. Ahora, la cuestión es cómo la sobreedifica. Porque si está allá abajo, diciendo el pastor me la tiene montada, siempre me pone aquí en la puerta. El pastor no me quiere. Vamos entendiendo. Ese es el asunto de cómo usted sobreedifica. ¿Está claro? Pero si usted más bien muestra una actitud como Dios quiere, de alegría, de gozo, sirviéndole a Dios, pero también estando ausente de la congregación, porque es que no solo edificamos en el templo, también edificamos fuera del templo, aunque edificamos la casa de Dios. ¿Está claro? Qué diferente es la actitud del que se para en la puerta, ¿cierto? Y llega con esa amabilidad. Hermano, venga que esta información le interesa. Usted sabe que su vida está en peligro.
Y usted sabe que Cristo lo ama como nadie. Y aquí esta casa está para servirte. ¿Por qué no entras, sigues y recibes? ¿Usted nota la diferencia? ¿Usted se da cuenta cómo está edificando cada quien? Ahora pregúntese usted, ¿cómo está edificando usted personalmente o sobre edificando en la casa de Dios? Yo he aprendido algo en la vida, de las pocas cosas que he aprendido, que uno no quiere que lo califiquen cuando hace mal las cosas. ¿Entiende? Usted le huye a que lo escudriñen cuando usted mismo sabe que ha hecho mal. En cambio, el que ha hecho bien, más bien está tan seguro de lo que está haciendo que hasta probablemente espera reconocimientos. Sí, jefe, eso lo hice yo, jefecito. Y usted muestra con orgullo lo que hace. Pero el que hace mal las cosas, ¿de qué se puede enorgullecer? ¿Qué puede mostrar? ¿Qué puede exhibir? Entonces dése cuenta que sí sobreedificamos todo el tiempo. Fuera de la iglesia usted edifica su propio testimonio. Dentro de la iglesia edificamos todos a la iglesia. Pero siempre estamos sobreedificando. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Aleluya. Ahora nosotros entendemos que, como dice el texto, Cristo es la roca, ¿cierto? Cristo es el fundamento esencial, principal, es la base del edificio. Ojo que estamos hablando de la casa de Dios. La base es Cristo. Los fundamentos, las columnas principales vienen a ser los apóstoles, incluidos también los profetas. Y su merced y yo venimos a hacer ¿qué entonces? De pronto ladrillos, de pronto ciertos ornamentos de la edificación, de pronto hasta ciertas decoraciones, de pronto hasta algo que igual hace parte de ese edificio. ¿Está claro? Hace 2 meses atrás teníamos un tapete ahí, horrible. Y de pronto alguien lo cambió. ¿Usted cree que eso es sobre edificar en la casa? Claro que sí. De la misma forma en que usted sobre edifica en su propia casa cosas, usted decide si es un desordenado o es un ordenado. Edifica su casa o hace que su casa se vea mal. ¿Vamos entendiendo? Gloria a Dios. Entonces al que ha sido puesto en la obra, sí le es permitido sobreedificar. Aquí no es que tenga restricción. De ahí que tanto obreros fraudulentos como obreros genuinos construyamos la casa. De ahí que no se nos hace extraño que obreros fraudulentos siguen levantando el edificio, sobreedificando, pero llegará al punto de la prueba de su obra. Ahora póngalo usted en su propia vida. ¿Qué está sobreedificando como su ministerio personal de salvación para sí mismo? ¿Qué está edificando? ¿Qué está sobreedificando? Y aquí usted tendría que pensar en la manera en que usted está invirtiendo
su propia vida? ¿Cómo está invirtiendo sus pensamientos? ¿Cómo está invirtiendo sus emociones? ¿Cómo está invirtiendo sus deseos? ¿Cómo está invirtiendo aún sus propias sensaciones? Cuando usted de pronto tiene un mal pensamiento, y no lo frena, usted está sobreedificando sobre un mal pensamiento. ¿Entiende? Supongamos que usted no ama tanto a una persona. Más bien, espero que no pase en la iglesia. Pero de pronto le ha generado algo a alguien. ¿Cómo está usted procediendo? Porque su proceder es forma de edificar. ¿Cómo está usted edificando entonces sus relaciones familiares? ¿Cómo está usted entonces edificando sus relaciones matrimoniales, filiales con sus hijos, con sus amigos, con sus jefes? ¿Cómo las está edificando? De pronto es de los que finge una sonrisa para que todo parezca que está bien. Eso se llama hipocresía. Entonces está sobreedificando mal su propia vida. ¿Entiende? Amén, iglesia. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por esto? Aleluya. Entonces dése cuenta, dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y hace referencia exclusivamente al lugar que ocupaban los apóstoles en ese edificio. Él está diciendo, nosotros, yo como perito arquitecto, imagínense, perito es un experto. ¿En qué? En la construcción. En este caso, a Pablo se le dio la experticia de edificar. ¿Pero qué edificó Pablo en la casa de Dios? Profundizar los argumentos doctrinales que estableció Cristo. Pablo no podía escribir cosa diferente. Pablo no podía decir o inventar una nueva doctrina, aunque fuese apóstol. Lo único que tenía que hacer Pablo era tomar las enseñanzas doctrinales del Maestro, de Jesús, y profundizar en ellas. De allí que él mismo dice, como está escrito en 1 Corintios 7, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Uno dice, venga, ¿qué atribución se toma Pablo? Y resulta que es que no es que haya una atribución de Pablo, porque él mismo dice, porque por concesión se me ha dado. ¿Y quién le dio la concesión de aconsejar a una iglesia? El Señor. Él mismo lo dice. Dios los hizo una sola carne. Cuando Pablo llega a la iglesia de Corinto, una de las cosas más bestiales que estaban pasando en la iglesia eran los pecados de inmoralidad. Tanto que afirma, pecado que no se menciona ni en el mundo, pero el hijo tiene de esposa a la madrastra. Entonces dése cuenta que Jesucristo pone a Pablo a que enseñara, a que reencauzara, reencaminara doctrinalmente a una iglesia, y eso era lo que hacía Pablo. El orden de Dios. Dios los estableció marido y mujer, y desde el principio fue así, lo dijo el Señor Jesús. Pero Pablo llegaba a recibir una iglesia totalmente desordenada. Unos casados con otros y recasados, y otros teniendo las mujeres que no les competían, otros que no se casaban, y en fin, todo este asunto.
De ahí que Pablo diga, por concesión, esta concesión me ha sido dada. Entonces Pablo lo que viene es a profundizar, porque lo que Dios expone es lo que Él quiere, porque todo lo que Dios quiere e hizo es bueno, pero nosotros lo pervertimos. Entonces Pablo no llega a la iglesia santa, no llega a la iglesia ordenada, más bien llega a la iglesia desordenada, caótica, con desórdenes de inmoralidad. De ahí que él dice eso. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces Pablo estaba sobreedificando, pero con la base doctrinal de lo que ya estaba establecido. Es decir, Pablo quería, o más bien era instruido por el Espíritu Santo para instruir a la iglesia que procurara volverse a poner en el orden de Dios. Aunque miremoslo de una forma. ¿Qué orden de Dios podía estar establecido en personas que ya habían tenido 3, 4 maridos o esposas? Pero ¿será que Dios va a dejar entonces a la iglesia de esa forma? No. ¿Cuál es el mensaje aquí, iglesia? Que usted, si escudriña su vida y encuentra estos desórdenes, es mejor que se ponga al día. En otras palabras, deje ya la recochita. Deje ya la recochita y ponga en orden su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, sigue diciendo, y vosotros sois labranza de Dios. Entonces ya aquí hace referencia ya no a los apóstoles, sino a nosotros, ¿cierto? Ustedes son labranza de Dios, es decir, Dios ya los cogió. ¿Alguien sabe qué es la labranza? Es cuando la tierra se revuelca. Se revuelca para hacerla apta para volverla a sembrar. ¿Sí? Eso es labrar la tierra. Es decir, es ponerla, es revolcar, remover, es oxigenar la tierra, es incluso ponerle abono y todas esas cosas para hacerla apta para que prospere. Amén. Entonces notemos cómo va todo esto de la mano, ¿cierto? Ahora dice el verso 10, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ya lo dijimos, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ya dijimos que los fundamentos doctrinales, y atienda bien a esto, porque esto es esencial de esta enseñanza. Si Cristo es la roca, significa que el fundamento ya está puesto. Es decir, el edificio ya no necesita más fundamento, más base. Incluso las columnas principales de todo el edificio ya están montadas. El esqueleto, el armazón del edificio ya está hecho. ¿Qué le toca a usted y a mí? ¿Inventarnos nuevas doctrinas? ¿Inventarnos nuevas formas para la iglesia? No. Ser fieles a lo que ya está edificado y seguir edificando en la misma estructura y de la misma forma. ¿Está claro? Entonces, de ahí que el apóstol Pablo hace una claridad y una anotación. Cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí es donde uno se encuentra con las sorpresas de los sobreedificadores de la casa. Que el Señor Jesús enseñó que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo porque Él mismo lo dijo.
Pero que venga alguien a sobreedificar, no, el Espíritu y el Padre no hacen parte de esto, porque es que Jesús es el mismo. Dese cuenta que está sobreedificando, pero está sobreedificando mal. ¿Vamos entendiendo? Amén. Usted y yo simplemente debemos seguir los lineamientos. Usted no tiene por qué esforzarse para inventarse algo nuevo a la Biblia, porque es que el fundamento ya está. Dice la misma palabra que fue sellada, que toda fue inspirada por Dios y el canon bíblico ya se cerró. Su merced no puede hacer un tercer testamento. Su merced no puede añadir una nueva doctrina, ni siquiera un nuevo enfoque, como muchos dicen. Dios me ha dado nuevas revelaciones y de ahí surgieron mormones, testigos de Jehová, unicitarios y toda esta tracalada de sectas. Amén, iglesia. Amén. Aquí es donde encontramos el surgimiento de la palabra herejía. Me llamó la atención buscando sobre este asunto, porque sabemos que, y ya dijimos, la base es Cristo. Las columnas ya están establecidas. Usted imagínese que recibió obra, yo quiero que lo piense y lo vea de esta forma. Usted recibió obra sobre falsas enseñanzas, sobre falsas doctrinas. Usted pisa hojarasca, donde debiese estar pisando fundamento firme doctrinal. ¿Qué cree que va a pasar de ahí en adelante? Ahora sigamos. Porque esta palabra herejía procede de un vocablo griego, tiene obviamente su correspondiente en el hebreo, pero más bien voy a tomar el griego, airesis, con H, airesis, que significa, y ojo a esto, una elección personal para apartarse de lo que ya está establecido. Mire esto, o sea que hay una intencionalidad. Es que a mí me parece que los apóstoles se equivocaron en esto y yo creo esto. Y me lo reveló. No reconocen que fue el diablo. Ellos dicen que fue un ángel, que fue Dios mismo. Pero herejía viene de ese vocablo. Una elección personal para decidir voluntariamente apartarse. Cuando usted se encuentra con un hereje, encuentra una persona que decidió voluntariamente apartarse. Perdóneme, no lo siga. No lo siga. Porque lo va a hacer sobreedificar mal. Usted ha visto esos videos de constructores que a veces salen, que lo hacen reír a uno en TikTok y todo esto. El que está haciendo una pared y lleva una pared larga y la pared ya está así, pero él sigue edificando y hasta que la pared se cae solita. Dice, no, venga, este ni se dio cuenta que ahora se le torció la pared. ¿Dónde está el sentido común? Porque es que no se usa ni el sentido común. ¿Cierto? Entonces, en otra palabra, herejía, las herejías producen sectas. Segundo aspecto, solo se podrá edificar un edificio sólido con los elementos de su estructura base. Ahora usted imagíneselo en una edificación. Si usted construye una base sólida y si está pretendiendo levantar un edificio, ¿cómo debe ser el techo de ese edificio? ¿En paja? Si la base es hormigón,
El techo puede ser en paja. ¿Cierto que no, iglesia? Y si la misma naturaleza nos enseña estas cosas, ¿cuánto más nos está revelando la palabra de Dios? Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por él fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces note esto. Usted no puede predicar otras cosas en la casa de Dios que no sean los fundamentos que estableció Cristo. De la misma forma en que yo, profesionalmente siendo psicólogo, no podría estar hablando en el púlpito de humanismo. Me dedico a hablar palabra de Dios. Porque si me pusiese a predicar humanismo, estaría sobreedificando mal. Yo no puedo predicar con base en lo que conozco. Yo debo predicar con base en lo que ya está establecido, aunque no lo conozca, pero para edificar tendría que darme a la tarea de conocer lo que ya está edificado. De ahí que un hermano recién llegado a la iglesia, hablo de los, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo, de los novatos, sean aptos para predicar. ¿Entiende? Ahora, note que el texto no excluye, hablo del verso 11, 12 y 13, no excluye del fuego de prueba nada del edificio. El fuego probará todo el edificio, incluidas las bases y las columnas. O sea, míralo de esta forma. Dios le va a echar candela a todo. A todo le va a echar candela. Ahora le pregunto, ¿acaso ya no probó la base? ¿Acaso no probó a su hijo ya? Hace 2000 años, en la cruz del Calvario. De ahí que podamos decir que la base fundamental ya está puesta. De ahí que podamos decir que vinieron los apóstoles y pusieron las columnas de ese edificio. Pero aquí es donde usted tiene que escudriñar lo que usted, como usted está sobreedificando la misma casa de Dios. Y dése cuenta, aquí no es que usted esté fuera de la casa de Dios, aquí usted está dentro de la casa de Dios. La pregunta es, ¿y cómo está sobreedificando usted dentro de la casa de Dios? ¿Está edificando con oro? Es decir, ¿le ha dado ese valor a la base? ¿La presenta usted como la piedra preciosa que es? ¿O sencillamente ya la tapó de hojarasca, de basura? ¿Entiende? Ahora, a mí por eso me fascina estudiar hasta la gramática en los textos. Este adverbio de cantidad, nadie, no hace referencia aquí a cualquiera que sobreedifica, solo por el hecho de estar, ¿cierto?, haciendo parte del edificio. Más bien lo digo de otra forma. Y mire, uno pensaría que porque está en la casa de Dios, uno no tendría que preocuparse por cómo está sobreedificando, porque es que ya estoy en la casa de Dios. No, señor, el mensaje es otro. El mensaje es que usted sí tiene que ocuparse de cómo está sobreedificando. Es decir, que usted no puede estar pensando y estar sobreedificando de mala manera estando en la casa de Dios. ¿Entendemos, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Y tengamos en cuenta, todo será probado. Todo lo que usted usa para sobreedificar
Y vuelvo a mencionar esto, sus ministerios naturales, familia, hijos, esposa, hermanos, lo que sea, jefes, ya lo dijimos, ministerios naturales, y los ministerios funcionales, el ministerio que Dios le haya puesto, todo será puesto en el fuego. Entonces no tenemos que estar confiados solo por estar sobreedificando en el edificio, sino que también debemos estarnos cerciorando de qué materiales estamos usando para sobreedificar. Amén, iglesia. Amén. Si miramos cuál es el fundamento de la casa de Dios, ¿cuál diríamos? Ya no en materiales, sino en valores del reino. El amor de Dios. El amor de Dios. ¿Entiende? Pero debemos darnos a la tarea de entender lo que en verdad es el amor de Dios. Porque a veces confundimos el amor de Dios con la permisividad. Solo por el hecho de que estamos en la casa. Olvídese de eso. ¿Entendemos, iglesia? Amén. Entonces dice el texto que si sobre el fundamento se edificare, y ahí nombra unos materiales, usted mismo califica, ¿cierto? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, dice. Es decir, probablemente nosotros en nuestra limitación como seres humanos, hablamos como hijos de Dios, tenemos muchas limitaciones. Yo les haría una pregunta. Mire al hermano que tiene a su lado. Usted puede saber en verdad cómo esa persona que tiene a su lado, ese hermano, está sobreedificando su vida. ¿Cierto que no? No, lo ignoramos. Nosotros no sabemos cómo está sobreedificando, pero la palabra de Dios sí dice que todo lo que hemos sobreedificado debe pasar por el fuego. Todo. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cómo se hizo manifiesta la obra de Abraham? Por obediencia. Por obediencia. No dudó un solo ápice en la demanda que le hizo Dios. Su fe. No se puso a cuestionar a Dios. Uy, Señor, pero 100 años me demoré para tener este chino y ahora usted le da por pedírmelo. ¿Por qué cree que la fe de Abraham es exaltada en la Biblia? Porque no dudó un solo instante. No dudó. Amén. Ahora, le pregunto, ¿a usted le consta que la obra de Abraham fue probada? ¿Y cómo califica a Abraham? No por algo encabeza el listado de los hijos de la fe de Dios. Yo me pregunto, ¿en dónde quedaría calificada su fe? ¿En dónde? Dígame. ¿Se da cuenta? Dice la palabra de Dios, la fe sin obras es muerta. ¿Está claro, iglesia? Amén. ¿La fe sin qué? Sin obras. Ahora, tratemos de entender eso. Desde el ejemplo de Abraham. ¿Cuál fue la obra que Dios le demandó a Abraham? ¿Un ministerio? No. ¿Su hijo?
le demandó la vida de su hijo. Sacrifícame a Isaac. Esa es la obra a la que Dios lo exponía, pero era a la vez la prueba, más bien es la prueba de Dios. Pero la obra de Abraham es que no dudó, lo puso allá sobre el altar, ya preparado. Hasta el mismo Isaac le ayudó a acomodar las ramitas y todo lo que iba para después quemar el holocausto. O sea que Isaac estaba preparando su propia cama de muerte. Claro. Entonces, ¿cuál fue la obra de la fe de Abraham? ¿Cómo no hubiese obedecido Abraham a Dios, habiéndose negado a entregarle a su hijo? Y yo quiero decirle, usted tiene que aprender a renunciar a lo que Dios ya le ha pedido. Porque si no lo ha hecho, créalo, no está siendo un obrero aprobado. Está recibiendo pruebas de Dios, pero no está siendo aprobado. Por el contrario, si vive repitiendo y repitiendo y repitiendo pruebas, tendría que estar pensando más bien que quizá Dios lo está desaprobando. ¿Entiende? Y eso es lo que a veces nos cuesta entender de la palabra. Nosotros no podemos seguir adormecidos, iglesia, con asuntos individuales o personales, porque este mensaje de hoy es bien claro. ¿Cómo está sobreedificando usted la casa de Dios? ¿Con mentiras? ¿Con engaños? ¿Con hipocresías? ¿Con salamerías? ¿Con adulaciones? ¿O la está edificando en verdad con el amor que se requiere, con la disciplina, con la entrega? Con el esfuerzo. Sí es bueno que nos preguntemos, iglesia, ¿qué estará pensando Dios de mí? Es bueno que usted se ponga de rodillas y le pregunte: Señor, yo te pido que subas a mi conciencia qué es lo que tú piensas de mí. Eso debía importarle a usted más de lo que usted esté hablando de los otros. ¿Entiende? Que su obra no se vaya a quemar. Como arde de fácil el heno, como arde de fácil la hojarasca. Aún el mismo oro se derrite delante del fuego, pero no pierde sus propiedades de metal precioso. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Yo quiero que si usted se va esta mañana con algo de esta enseñanza, sea esto. Una cosa es que usted esté en medio de una prueba y otra cosa es que usted ya sea aprobado. Dios no se va a ensañar en su vida con una prueba. Más bien usted tendría que preguntarse: ¿por qué tengo que pasar tanto tiempo por esta adversidad? Y debíamos empezar entonces a pensar bíblicamente: tal vez porque estoy sobreedificando mal, porque me olvidé del fundamento que es Cristo, porque he querido empezar a edificar de aquí en adelante lo que a mí me parece que debe ser. Y es justamente lo que Dios no quiere, ni que usted, ni que yo, ni yo hagamos. ¿Entiende? Por más que lleve 2000 años el evangelio, ya no cambia. No pretenda usted cambiarlo. Más bien acomode toda su vida al evangelio y no espere acomodar el evangelio a su vida. Amén. Gloria a Dios.
Entonces ya dijimos, dese cuenta, no es suficiente solo con estar sobre edificando en el edificio, sino que sí debemos ser consecuentes con la manera en que lo estamos sobre edificando hasta la saciedad todo esto. Cuando usted lee Apocalipsis 2 y 3, ¿qué lee? Recuerda, los mensajes a las 7 iglesias. Y encontramos cosas que nos llaman la atención poderosamente. Cuando el Señor Jesús le da la revelación a Juan, ¿qué dice el Señor? Dile a las iglesias. Pregunta, ¿por qué no dice dile a mi iglesia? Ah, bueno, pues hay que pensarlo. Porque hay iglesias que se parecen a la de Dios, pero no son la iglesia de Dios. ¿Entendemos? Entonces aquí la cuestión o el propósito no es solo parecer hijos de Dios, sino que en verdad debemos ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Dijimos que constituye el fundamento, que es Cristo, la roca. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿qué le está diciendo Pedro? Sí, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y ese es el fundamento sobre el cual la iglesia se edificó. Sobre que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todo lo que esto implica. En él hay perdón, redención, sustitución, reconciliación, redención, salvación, resurrección. ¿Entendemos, iglesia? Hoy su vida tiene que estar basada en un Dios vivo, en un Dios que todo lo puede. ¿Cuánto tardaba la prueba del desierto después de Dios haber sacado a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida? ¿Sabe cuánto tardaba en verdad? 12 días. 12 días. Pregunta, ¿y estos por qué se demoraron 40 años? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque fueron desobedientes, porque no creyeron, porque no tenían fe, porque dudaron de la palabra de Dios. Y lo que debía demorarse 12 días terminó siendo elástico en el tiempo hasta los 40 años. Y dice la escritura que de los 600,000 hombres de a pie solo pisaron la tierra prometida Caleb y Josué. Es decir, perecieron en el desierto 599,998. Incluya a Moisés. Claro, Moisés es un cuento aparte de este asunto. ¿Entiende? Entonces, dése cuenta, muchos pensaron que estando dentro del pueblo de Dios podían comportarse como quisieran. Mentiras, porque Dios mismo los puso a vagar 38 años. Aquí es donde uno entiende por qué personas se demoran tanto en pruebas y no pasan la prueba. ¿Está claro eso, iglesia? Amén, amén. Otro punto de reflexión y ya vamos terminando. Solo quedará en pie lo que se sobreedificó fielmente con la base en los fundamentos. Dice el verso 14 y 15. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué pasará? Recibirá recompensa. ¿Cuándo recibirá la recompensa? ¿Abraham recibió lo prometido? No. ¿En esta forma de vida? No. Él solo vio la gloria de Dios. Cuando Jesucristo murió, descendió al Seol y él vio a su Señor. Solo hasta ese momento recibió lo prometido.
¿Cuánto tiempo pasó? Abraham ya había muerto a esta forma de vida. Entonces note, si usted está trabajando por recompensas en la obra, es mejor que lo reconsidere. Nosotros no estamos trabajando en la obra de Dios, ni por recompensas, ni por reconocimientos, ni por exhibiciones, ni por ser los que más se venden en el mercado hoy en día del cristianismo falso. El que sobreedifica y aprendió a sobreedificar, en verdad, seguirá pisando firme el fundamento que es Cristo y no alterará los materiales. ¿Entiende, iglesia? Gloria a Dios. Entonces, bajo esa prueba de fuego no habrá méritos personales. En cuanto a la sobreedificación, uy, Señor, pero yo compuse 1000 alabanzas. Yo podría decir, Señor, yo he predicado más de 1500 sermones. Esa era mi tarea. ¿De dónde me vengo a ensalzar? Gloria a Dios. Entonces, hemos entendido que si usted no se ocupó en conservar los cimientos y los fundamentos, ni sobreedificó con los mismos materiales, su obra, por hermosa que parezca, será consumida rápidamente por el fuego. ¿Entiende? Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, verso 8 al 11, lo leo para ustedes. Atiéndanme, no lo busquen, simplemente escuchen. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Mire lo que revela aquí el apóstol Pablo. Muchos predican hoy para darle gusto a los hombres. Y mientras yo esté aquí, eso no va a pasar. Voy a predicar lo que a Dios le agrada. Y voy a hacer las cosas conforme a Dios le agradan. Aunque probablemente usted y yo lleguemos a tener desacuerdos. ¿Entienden? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces note que aquí el apóstol Pablo nos da claramente la luz en cuanto a la fidelidad, a la conservación de la sana doctrina. ¿Cierto? El único evangelio que ha sido predicado por Cristo, dice la palabra de Dios, no es según hombre. Yo no puedo atenuar. Yo no puedo hacer laxo o blando el mensaje bíblico, olvídese. Ni añadirle, ni cambiarle, ni ponerlo para que a su merced le agrade y yo le caiga bien a su merced. Olvídese. Gloria a Dios. De ahí que hasta la saciedad yo no me cansaré de decir, el púlpito no es para humanizar la vida como creyentes.
¿Entiende? Usted tiene que recibir el Evangelio tal como está escrito. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo a desarrollar la verdadera conciencia de un hijo y de una hija de Dios. Y en principio todos descubrimos algo, que todos somos pecadores, pero también por Cristo somos perdonados, levantados, reconciliados, restaurados, regenerados, aún resucitados para vida eterna. Entonces, iglesia, no confundamos las cosas. Ahora mire lo que pasa acá. El texto nos revela algo muy importante. Alguien pudo haber sido usado para sobreedificar en el edificio, ¿cierto? Alguien pudo haber sido usado. Porque dice, si la obra de alguno se quemare, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, la obra del que sobreedifica conforme a la palabra de Dios recibirá recompensa. Y decíamos, ¿y la recompensa la vamos a recibir aquí? Probablemente no. Ahora la palabra de Dios dice que a los que hayamos hecho obra de Dios, nos serán dadas 7 clases de corona. ¿En dónde? ¿En el Vaticano? ¿En el cielo? No aquí. Entonces olvídese su merced de recibir recompensas. Claro, entre nosotros mutuamente vivimos reconociendo una labor que se hace. Claro que sí. Y si no fuera así, ¿cómo podríamos edificar el cuerpo de Cristo? Cada uno de ustedes hace parte de la casa de Dios. Dese cuenta, ¿qué es la iglesia? Esta iglesia no es más que otro ladrillo, así como decía la canción, en la pared de la casa de Dios. ¿Usted cree que a mí en lo personal me preocupa si somos una mega iglesia? No me interesa. Lo único que me interesa es que cuando llegue la prueba a la obra no se vaya a quemar. Ahora usted póngase a pensar por un momento y ya cierro, que el edificio está ahí en maqueta, que en verdad la base es sólida como una roca, que las bases fundamentales igual son de hormigón fuerte, pero de ahí para adelante usted empieza a encontrar leña, madera, papel, hojarasca, heno, hasta basura. Y usted préndale candela a eso, ¿qué va a quedar? A la verdad quedaría solo la base y la columna. Porque si su obra no edificó sobre el fundamento, se quema. Se quema. No solo se queman los políticos. Atienda, iglesia. Gloria a Dios. Dice, para terminar, si la obra de alguno se quemare, ¿qué dice? Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo quiero que usted entienda esto. Es un privilegio de Dios que Dios le permita sobreedificar en su casa. Es un privilegio de Dios. Pero esa obra será puesta al fuego. Dice la palabra de Dios que si ese sobreedificador vino la prueba y se quemó su obra, es decir, porque dice acá, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Note que aquí hay 2 clases de pruebas, una prueba para su obra y otra prueba para usted.
personal. ¿Lo entiende? ¿Está claro? Hay obras que van a quemarse porque fueron mal edificadas o sobreedificadas, pero probablemente el que la sobreedificó se salve. ¿Por qué? Uno dice, venga, pero si este sobreedificó mal, ¿cómo se salva? Si corrompió a otros. Aquí es donde viene el factor arrepentimiento. Arrepentimiento. Usted notará que hay personas que pierden ministerios completos, casas completas. Cierto, hace unos días vi un video de la iglesia de Jesús Adrián Romero. Y la cerraron. Yo pensaba en esos pensamientos que uno suele tener de las cosas. Esta gente, con el camino allanado por multitudes, con toda una casa disquera para hacer la cantidad de alabanzas que quieran, con la cobertura mediática que puede desarrollar un ministerio como este, y tener que cerrar la iglesia. ¿Sabe que es triste pensar eso? Es triste pensar en eso. Se quemó la obra, le pasó el fuego porque no estaba fundamentada en Cristo. A mí me sorprende cómo el Señor, y no estoy siendo arrogante ni jactancioso, una iglesia como esta que de pronto usted dirá, cada vez somos más poquitos. No lo sé. Yo solo quisiera saber que el que se va de la iglesia en verdad va a estar mejor que como estuvo acá. Pero el fundamento de esto, iglesia, es que si usted y yo no nos ocupamos de sobreedificar sobre Cristo, mire, no tema, porque es que una de las estrategias que buscan esas iglesias de hoy en día es que el evangelio les aburre. Y por eso ahora se la pasan contando anécdotas, chistes, fábulas, amenizando a las multitudes, entreteniendo a las multitudes. Pero de lo que usted menos escucha es predicar a Cristo. Entonces, iglesia, Dios sabrá cómo sostiene su obra. Definitivamente Él sí sabrá. A los hombres, a los hombres. Por eso encuentran multitudes. Pero bueno, en fin, de ese asunto se ha hablado muchas veces. Iglesia, ¿qué nos toca a nosotros? Examinémonos a la luz de esta palabra y pregúntese, ¿cómo está sobreedificando usted su vida? Y acuérdese, hay dos obras: la obra con los demás y la obra suya. Porque aquel texto nos dijo, si la obra de alguno se quemare, ¿cierto? Él sufrirá pérdida, aunque será salvo, pero también por fuego. Mirándolo de esa forma, yo tampoco podría sentarme a estar sintiéndome sobrado porque es que soy el pastor. Por el contrario, mayor responsabilidad hay en nosotros. Entonces, iglesia, cerciórese de cómo está sobreedificando
su propia vida, de cómo está sobreedificando, es decir, cómo está hoy afectando con el Evangelio ya a otros. Y que el Señor haga con nosotros lo que tenga que hacer. Amén. Gloria a Dios.